César, que muere después en un enfrentamiento en Puente Alto, a cargo de un pelotón de 2 unidades, se enfrenta con los militares y logra botar las torres. A consecuencia de eso, él fue identificado y perseguido hasta que lo mataron. Es decir, ese esfuerzo por cumplir un propósito político solicitado por todos porque la protesta tenía que funcionar, no pueden decir que hubiese sido lo mismo las protestas nacionales de aquellos años sin la actividad del frente. Nunca habría sido lo mismo. Hoy día podemos tener memoria corta, hoy día no nos conviene, pero eso lleva a estructurar una organización político-militar de una envergadura que jamás se ha visto en Chile. Y es eso lo que yo trato de que el lector o la lectora vean. No somos, no fuimos grupúsculos aislados haciendo cada uno por nuestra cuenta. Yo fui oficial del frente y tuve a cargo un batallón. Es decir, yo llegué a tener casi 180 personas bajo mi cargo. Y no hubo ningún jefe de unidades o de pelotón que hiciese algo que no hubiese sido mandado por el oficial a cargo. Y yo no hice nada que no hubiese estado acordado con mi comandante, que era en ese momento José Joaquín Valenzuela Levi, el comandante Ernesto. Esa era nuestra estructura. En esas condiciones nosotros teníamos disponibilidad política. Y si en un momento determinado el plan de sublevación del 86 hubiese tenido el logro que esperábamos junto con la muerte del tirano y otras cosas, seguramente el frente se tendría que haber sentado a dialogar y a conversar con respecto a la democracia y a la transición después de la dictadura. Habría sido un intérprete y nosotros habríamos estado legítimamente sentados en esa mesa porque éramos una organización con estructura, pensamiento, ideas y posturas políticas. No éramos 4 gatos con cabeza caliente, aunque si adentro sí podían haber personas militaristas que solamente pensaban en disparar. La estructura de mando, la dirección nacional, los jefes y la oficialidad nos guiamos por conceptos, obediencia política. En esas condiciones, hoy día, en democracia, después de 30 y tantos años, en una democracia que nunca ha roto con el pacto original de transición con la dictadura, que recién hoy día estamos por romper con la vieja constitución, que puede tener muchas cosas, acápites buenos o puede tener acápites justos, pero que estructuralmente es una constitución que le da al Estado una calidad subsidiaria, ¿no?, dependiente y esclava del mercado. Y esa es la clave de todo el mal. ¿Cómo eliminamos eso? Si ya no existe el frente como nosotros lo concebimos y como fue, si el frente existiese hoy como continuidad de lo que fue, no porque hoy día podemos formar un frente, recordar a Cecilia Magni, a Peregrini, etcétera, hacer homenaje, admirar a Venezuela, pero el frente que fue, la estructura que fue, la vida interna que tuvo, no fue, se acabó. Como el MIR también. El MIR hoy día puede existir, pero el MIR que fue ya no fue, no es. Por lo tanto, hoy día, si nosotros hubiésemos permanecido durante todos estos años, seguramente convertidos en un partido político, podríamos en un momento determinado, posiblemente, guiar el malestar de la gente, de la población, etcétera, con acciones. Pero como nosotros seríamos eventualmente un ente político de carácter militar, político-militar, entonces seguramente el gobierno no estaría dando palos en el aire y tendría que identificar como cabeza política de la violencia. Y por lo tanto también podría sentarse a conversar cómo parar la violencia.
Pero nada de eso existe hoy día. Hoy día la situación es muy diferente. Y yo particularmente creo que la salida en tiempos de democracia, aunque sea una democracia paupérrima, es la lucha, es la resistencia, es la desobediencia civil, es la protesta, es el movimiento político, es la organización política, y no creo que en estas condiciones actuales sea vigente la lucha armada, absolutamente no lo creo, por una cuestión de principio, que para que exista lucha armada y violencia en un Estado máximo, se requieren A, condiciones políticas, B, vanguardia política y una línea política estratégica que conduzca ese movimiento a una salida. ¿Cuál es la salida política que se plantea hoy día? ¿Qué queremos? ¿Socialismo? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Liberalismo auténtico? ¿Anarquismo de los años 1900? ¿Qué queremos? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la propuesta económica, política, social? ¿Dónde está? En la mesa social tiene propuestas, pero tiene propuestas para modificar, para cambiar, para transformar, pero no son entes políticos. Los partidos de izquierda, el mismo Partido Comunista, ¿qué es lo que plantea? El Frente Amplio. ¿Dónde están las salidas políticas? ¿Alguien me puede decir dónde aquí hay un programa y una salida política democrática y revolucionaria que canaliza y puede darle dirección al movimiento que actualmente existe entre la gente? Yo no lo conozco. En los tiempos de la dictadura, la Concertación, con la democracia incluida, la democracia cristiana incluida, tenía un proyecto político, que era volver a la vieja democracia que se conocía. Dentro de la izquierda, sectores del Partido Socialista, Almeida, el Partido Comunista, etc., tenían una idea de democracia mucho más avanzada. Dentro del frente habían dos posturas: quienes postulábamos a una democracia más avanzada y quienes derechamente querían el socialismo. Pero se discutían políticas estratégicas. No nos quedábamos, siempre la pregunta fue, después de la dictadura, ¿qué? Nunca nos quedamos pegados en cómo votar a la dictadura, porque ya teníamos un plan para votar a la dictadura. Planteamos el después qué. Yo hoy día no veo discusiones del después qué. Sacamos a Piñera y después qué. Eliminamos la AFP y después qué. Cambiamos la Constitución y después qué. ¿La Constitución bajo qué? ¿Bajo la ecología? ¿Bajo el socialismo? ¿Bajo el liberalismo? ¿Bajo el anarquismo? ¿Bajo qué? ¿Cuál es el proyecto constitucional del PPD, el PS? ¿Dónde están? No los veo, no los conozco. Y en el frente se discutían estas cosas. Y si hubo algún rol que en un momento yo cumplí, y quienes estuvieron en el frente y seguramente le verán este libro o me verán este video, debieran dar fe de eso, porque si hay alguien que puso el tema político dentro del frente con mis famosas cartas, fui yo. Ese yo creo que es el tema con respecto a la violencia de hoy. ¿Hay una renuncia política en sus ideas y posturas actuales? ¿Cree usted que hay traición en ello? Yo creo que las personas evolucionan, cambian, porque los seres humanos no somos máquinas. Y yo cuento aquí todo mi pasaje por Europa durante el exilio. Yo participé en política italiana. Yo no me quedé mirando a Chile en el exilio. No critico a los hermanos chilenos que se quedaron mirando a Chile. Muchos de ellos todavía están en el exilio mirando a Chile. Yo me dediqué y me inserté, claro, en apoyo a la lucha en Chile, pero también en apoyo a la lucha en Colombia, en El Salvador, en Nicaragua. Participé activamente en la lucha del pueblo palestino. Y me hice un internacionalista. Participé en los movimientos marxistas-leninistas, maoístas, etcétera, en Europa, muy activamente, orgánicamente insertado en revistas, en diarios, en actos culturales también, en actos políticos y en trabajos de apoyo
a los hermanos palestinos en muchos aspectos. Por lo tanto, hay una militancia internacionalista entre medio que me hizo viajar por toda Europa, etc. Y eso me dio un sentido de realidad. Visité los países socialistas, viví en un país socialista un año. Y visité los países socialistas cuando todavía el socialismo era aquella panacea, ¿verdad? Ese paraíso que todos pensábamos que era perfecto. Saliendo de esa experiencia, la cual pisé y transité con mis propios pies, vi, escuché y olí, y me di cuenta, después de aquello, yo tenía un tremendo problema con el socialismo real, implementado, digamos, según la órbita soviética. También estuve en Cuba y no vi grandes diferencias en relación con los fenómenos que se repetían en aquellos países. Me podrán decir que eso es traición. Yo nunca renuncié a la lucha contra la dictadura y consideraba que eso era una crisis mía, es decir, eso todavía no está, la perestroika todavía no existía. Yo igualmente regreso al Partido Comunista desde que veo el famoso documento vacío histórico, que por esas cosas de la vida, después uno de los que escribió ese documento sería mi jefe en Buenos Aires, en las tareas que teníamos en el exterior del frente. Por lo tanto, mi militancia me hizo tener una visión muy crítica de la realidad, no idealista. Entonces, cuando nosotros hablábamos en el frente, hablábamos de socialismo, había una unanimidad con respecto a que no el socialismo prosoviético, sino que un socialismo tipo Nicaragua. Ojo, la Nicaragua que venció a Somoza los primeros años, no la Nicaragua de hoy día que está presa de personas, ¿verdad?, y de nepotismo en el nombre del Frente Sandinista. Pero desgraciadamente las condiciones de este Frente Sandinista, no lo digo yo, lo dicen altos miembros que lucharon contra Somoza, no es el mismo frente ni las primeras condiciones de la guerra contra Somoza y el primer gobierno sandinista. Porque en ese entonces se planteaba un socialismo latinoamericano que tenía que incluir, ¿verdad?, la idea del cristianismo, etcétera, etcétera. Era por muchos aspectos las discusiones entre Borges, Cárdenas, había un salvadoreño, de nombre medio árabe, no me acuerdo. Esos documentos de esos años, que sería bueno ir a buscarlos, hablaban de salidas absolutamente, buscaban una salida distinta para no cometer los errores que se habían cometido en el socialismo real. Yo creo que ahí están muchas de las respuestas que todavía nosotros deberíamos tener. Entonces, yo ya en el frente, con ese tipo de documentación, con la experiencia en Nicaragua, con lo que había pasado en Salvador, lo que había pasado en Guatemala, ¿no?, con lo que estaba sucediendo en Colombia con la FARC, que también ellos tienen algunos documentos bien interesantes con respecto a las salidas, etcétera, que podría hacer explicar por qué llegan a sentarse con el gobierno para acordar la paz. Eso no fue improvisado, esto fue producto de un largo análisis político. Todo aquello a nosotros nos daba una visión distinta de lo que nosotros queríamos. Eso lo discutimos muchas veces dentro del frente. Y en una discusión con una comisión política paralela al partido, porque había una comisión política paralela al partido, ¿verdad?, ya después de la caída de Carrizal, ¿verdad?, que también cuento aquí algunos detalles, que no fue del frente, sino que del partido, esa fue nuestra comisión política paralela de la cual yo participaba. En esta comisión se discute un asunto fundamental, ¿verdad?, y que era el concepto del rodriguista, porque toda la visión que nosotros teníamos con respecto a la realidad latinoamericana y la salida no eran ni socialistas ortodoxas ni correspondían a algo definido. Por lo tanto, así como los sandinistas le colocaron sandinismo, porque la respuesta era sandinismo, ¿verdad?, nosotros dijimos, bueno, hay que darle contexto de identidad al rodriguismo. Se redactaron
varios artículos sobre la identidad rodriguista, dos de los cuales los hice yo y están en la revista El Rodriguista. Una se llama, que tiene que ver, y hablo de El Hombre Nuevo, como concepción rodriguista, y la otra es nuestra concepción revolucionaria del rodriguismo de frente al socialismo, etc. O sea, hubo un intento interno nuestro de identificarnos como qué significaba ser patriotas. Acuérdense que el nombre era Frente Patriótico. El concepto de patriota. ¿Y por qué Manuel Rodríguez? Porque Manuel Rodríguez representa la esencia del patriota. Si ustedes escuchan algunos viejos párrafos de Manuel Rodríguez peleando con O'Higgins o peleando con etcétera, hay una frase que él dice: yo soy tan revolucionario que si después de la independencia expulsamos a los españoles, yo buscaría a quién hacerle la revolución. Ese era Manuel Rodríguez. Y nosotros nos sentíamos profundamente rodriguistas. Esta cosa de burlar al enemigo, lo hacíamos. Esta cosa de abrirle la puerta a Pinochet en su auto, como hizo él con Marcó del Pont, casi lo hicimos. Estuvimos ahí a 2 metros de él. Pero era porque éramos rodriguistas y lo sentíamos profundamente. Esto no fue chiste para nosotros. Entonces, ¿qué nos faltó? Tiempo. No tuvimos tiempo. Pero había un intento de formar un ideario político rodriguista diferente al socialismo tradicional. Y fue uno de los elementos que nos llevan a separarnos del PC. La separación con el PC no fue solamente orgánica. Nosotros estábamos teniendo visiones políticas estratégicas absolutamente distanciadas del PC. Y esos documentos caían en manos de la Comisión Política, de la Comisión Militar del partido, y se le ponían los pelos de punta. Porque eso era muy distinto a lo que ni siquiera el partido había discutido. Y si el partido no lo ha discutido, no existe. O sea, la realidad política del frente no se conoce. Yo trato en este libro de que se conozca esa realidad política. Yo sé que no está completa, faltan las discusiones, los detalles, las contradicciones, etc. Pero sería un ensayo. Y un ensayo para ciertos expertos que conocen y tienen que investigar muchas otras cosas. ¿Cómo hacer algo que sea realista, que sea profundo, a partir de la experiencia personal, de lo que yo viví, de lo que yo dije, de las cartas que yo mandé, de las luchas que nosotros dimos? Pero tiene que quedar asentado, y trato de que en este libro quede asentado. En el frente fuimos un grupo político aplicando las leyes de la guerra. Pero fuimos políticos. ¿Cuándo se rompe el frente? ¿Con el PC? No. El frente se rompe o comienza a romperse cuando se establece una discusión. Y hablo del año 88, inicio del año 88, ¿no? Una discusión sobre los documentos que venían dando vuelta después del referéndum después de Pinochet etc. Y nace la teoría de la guerra patriótica, que era una guerra prolongada, y la basificación de la guerrilla a través de columnas, etc. Contrario a eso, 3 personeros, de los cuales 2 de los fundadores del frente que estaban en el exterior y yo, planteamos en varios documentos una salida política militar diferente, en donde la solución era política y no militar, y en donde lo militar se tenía que supeditar a la política. Y ahí fuimos acusados de traición, a propósito de tu pregunta. Fuimos acusados de traición porque de frente a la otra política, ¿verdad?, lo que se había en la guerra, esta guerra patriótica, había una marcada tendencia al militarismo que de verdad era muy preocupante. Una vez que suceden los hechos de los Queñes, en donde, por desgracia, y debido también a una infiltración de la cual hablo en varios capítulos, uno especialmente, pero que lo menciono en varios acápites, la infiltración en el frente de un sujeto llamado El Bigote, es el que conduce finalmente al descabezamiento de la dirección del frente. Infiltración avisada, infiltración verificada por los grupos de contrainteligencia que logramos formar.
mi persona y el oficial Jorge, llamado Tarzán, Jorge Rodríguez el apellido, pero que nunca se nos dio mucho espacio, ¿verdad?, para algo absolutamente esencial. En una organización militar revolucionaria, si no tienes inteligencia y contrainteligencia, quedas ciego y quedas propenso a las infiltraciones. Y eso fue lo que pasó con el frente, por desgracia. Pero después de los Keynes y de la caída de Tamara, Rodríguez y posterior, antes en Corpus Christi, de Arturo, Valdemar, en fin, Ernesto y tantos valiosos camaradas, que seguramente si estuviesen vivos serían un tremendo aporte político, porque eran cuadros políticos. Es decir, si alguien me dice que Ernesto no era un cuadro político, yo creo que la comandancia era un hombre más político, ¿no? Y con una visión, Arturo, Valdemar, Araya, era, por favor, o sea, gente con un peso político, con reflexiones políticas, muy críticos, no eran cabezas calientes, ni mucho menos. Y en general